¿Se escucha? De acuerdo, sí, sí, de acuerdo, Mariela. Ya, están los micrófonos abiertos para que usted nos pueda dar en detalle, como usted es de la Comisión de Trabajo, la situación eh, grave que está ocurriendo en este país a propósito de este presidente fascista. Así que si es posible, nos puede dar usted más o menos eh, información respecto de los cambios legislativos en temas laborales. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación a poder compartir a través de esta reunión virtual al Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile, a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile también, eh, bueno, a Mariela, a Victoria y a todos ustedes. Y quiero dar un recuento, más bien una descripción general respecto de cuáles son los cambios en materia laboral que hoy día el gobierno está impulsando. Y primero parto por una nota bien contingente. A esta hora ya debería estar terminando, o bueno, se está votando en el Senado la reforma tributaria, que también o sea, que se llamó por el gobierno como una reforma, como la reforma de la reconstrucción, ley de reconstrucción, que en realidad es una reforma tributaria muy radical, puesto que va a significar que el Estado va a dejar de recaudar muchísimo dinero, cerca de 4 mil millones de dólares al año, y antes de que esta reforma se apruebe siquiera, porque ya pasó por la Cámara, ahora está en el Senado, el gobierno empezó a implementar medidas de ahorro fiscal para compensar esta baja de recaudación. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el empleo? Tiene que ver con muchas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que el ahorro significa recortes sustantivos en materias como salud, educación, cultura, obras públicas, también tiene otros impactos en materia laboral. Los recortes están establecidos, eso quería también explicarlo, en función de esta reforma. Es decir, como el Estado va a dejar de recaudar, entonces el gobierno tomó la definición de ahorrar recursos para poder cubrir o poder tapar ese espacio que queda por la menor recaudación que el Estado va a tener año a año, gracias a que se le van a bajar los impuestos a las grandes fortunas. Entonces, el impacto laboral, primero, es uno bien obvio, y que es el bencinazo. ¿Por qué? Porque el bencinazo, o sea, la decisión del gobierno de mantener de traspasar el costo el precio de los combustibles a partir de la agresión ilegal de Estados Unidos contra Irán, eso se repasó a las personas, no solamente para quienes tienen automóvil, sino que para todos, puesto que aumentó la inflación, encareció la vida. ¿Y qué significa eso? Que el valor del salario o de la pensión o de los ingresos disminuyeron. En consecuencia, el primer impacto en materia laboral es en el salario. El salario o el ingreso mensual de un trabajador vale menos que antes del 25 de marzo, que fue la fecha en que se estableció este bencinazo. En segundo lugar, este, esta reforma tributaria dio lugar a otra forma de ahorro, que es o sea, perdón, que es el plan de ajuste fiscal. El plan de ajuste fiscal son los famosos recortes, y dentro de ese plan de ajuste fiscal está, por ejemplo, en el sector público la restricción de efectuar reemplazos. Se restringen los reemplazos, quienes trabajan en el sector público podrán ya tienen evidencia al respecto, y la restricción de reemplazos significa, en buenas cuentas, que se genera una sobrecarga laboral. O sea, eso como una primera cuestión que tiene que ver con algo con medidas que se han aplicado desde el punto de vista administrativo, ni siquiera legal. Y en segundo lugar, ahora el gobierno ha presentado varias propuestas en materia laboral. Formó una mesa de reactivación laboral, que es una mesa, un conjunto de especialistas, economistas, todos afines al gobierno, que han hecho propuestas en materia de regulaciones laborales con el objetivo de, dicen ellos, reactivar el empleo. Entonces acá parto con una primera mirada respecto de esa mesa. El planteamiento del gobierno es que el problema del desempleo, que es un problema real, tiene caracteres estructurales, pero que se ha agravado hoy día con las políticas económicas de este gobierno. Bueno, el gobierno lo que pretende hacer con esta mesa y con este planteamiento es decir, son los trabajadores quienes son los responsables del desempleo, toda vez que
han podido avanzar en algunos derechos y en esto situamos las 40 horas, situamos el incremento del sueldo mínimo y también la reforma de las pensiones. Entonces, ¿qué se dice? Todas estas regulaciones o todos estos derechos son costos laborales. Quien encabeza esa comisión, que es el economista David Bravo, que es muy conocido, que ha encabezado otras mesas lo dijo muy gráficamente él, al aludir que, en definitiva, acá se pretende bajar los costos laborales porque estamos hablando de, él lo dijo en televisión, de un cacho. Es decir, un trabajador es un cacho en el sentido que cuesta, hay un costo asociado para poder despedirlo. Pues bien, esa frase tan coloquial y tan ofensiva tiene, se expresa muy claramente en la naturaleza de las propuestas de esta mesa de reactivación del empleo, que estas propuestas son la base de lo que el gobierno iba a estar implementando o proponiendo al Congreso. ¿Ya? Hasta ahora solo ha propuesto algo, o sea, solamente ha ingresado un proyecto, más bien le dio urgencia a un proyecto que estaba en el Senado, que había sido presentado años atrás, que es el proyecto de contrato por hora. Eso es lo que ha hecho en concreto hasta ahora. Pero el gobierno va a ingresar a un proyecto nuevo sobre flexibilidad de la jornada laboral. Y con ello se afecta directamente a lo que ya habíamos avanzado en materia de jornada, que son las 40 horas. Como una cosa semántica, pero creo que es importante mencionarla, el documento de la Mesa de Reactivación del Empleo, que contiene 22 propuestas, si uno ve cuáles son las palabras que utiliza, por ejemplo, se repite mucho la palabra flexibilidad. Aparece en 9 ocasiones en el documento. Eh, Luego, la referencia a los acuerdos entre el empleador y el trabajador también aparece varias veces, ¿ya? ¿Y por qué menciono esto? Porque a propósito de que el gobierno le dio urgencia al proyecto de contrato por horas, tuvimos eh, un ácido intercambio, un intercambio algo áspero con el ministro de Economía, Daniel Mas, en los medios de comunicación, cuando el gobierno le dio urgencia a este proyecto. Yo planteé de una forma irónica que el próximo proyecto iba a ser el pago por ficha. Bueno, lo relevante es que el ministro de Economía del MAS mencionó que el contrato por horas, el contrato de trabajo por horas, daría más libertad al trabajador. Entonces, acá vamos a una discusión que es clave, que es capital. ¿En qué sentido? En que el concepto de libertad es un concepto que se aplica a partes que son iguales o que tienen igual poder de negociación. Esto es decir, es un concepto que se aplica al derecho civil. En materia laboral, no hay libertad para negociar. ¿En qué sentido? En que la parte empleadora tiene un mayor poder económico que el trabajador y en consecuencia, en la realidad, en la práctica, le imponen las condiciones al trabajador que no negocia nada. Sencillamente el trabajador acepta o no acepta, pero no cambia las condiciones. ¿Ya? Un trabajador que quiere ser cajero en el líder, por ejemplo, no va a negociar con el líder o no le va a imponer una condición. El líder le impone la condición, o el Jumbo o el supermercado le imponen una condición en el contrato de trabajo. Y en consecuencia, hace yo diría, más de 100 años, cuando nace el derecho al trabajo justamente nace para poder regular o que el Estado intervenga y establezca un cierto equilibrio en una relación que es asimétrica, ¿ya? Que no es una relación entre iguales, es asimétrica y esa asimetría la corrige o el objetivo es corregirla a partir de esta intervención del Estado, que es el derecho del trabajo. Así nace el derecho. Por eso el derecho del trabajo es un derecho especial, no es distinto al derecho civil que trata de las relaciones comerciales. Entonces, por eso hacía referencia a sacar a colación esta afirmación del ministro de Economía, Daniel Mas, sobre la supuesta libertad. Enseguida, siguiendo con las palabras, un análisis semántico del documento de la Mesa de Reactivación del Empleo, la palabra sindicato, adivinen ustedes cuántas veces aparece en el documento. 0 veces. No aparece nunca la palabra sindicato, no hay ninguna referencia a lo colectivo o a la negociación, salvo para hacer alguna mención a reglas que están establecidas en otros países. ¿Ya? Entonces, esto creo que este rápido repaso en torno al documento de la mesa de reactivación, que es la base de la agenda laboral del gobierno del presidente Kass, da cuenta, por los términos utilizados y por su orientación, que en definitiva, primero, ratifica que acá hay un problema con las regulaciones que según estos especialistas demasiado rígidas, o sea, el derecho del trabajo otorga demasiados derechos, ¿ya?, a los trabajadores,
En segundo lugar, que eso explica el desempleo, cuestión que no tiene ninguna evidencia. Y en tercer lugar, que la solución va por el lado de, primero, desregular, es decir, flexibilizar el empleo, y esto naturalmente crea espacio para abusos y también para la creación de empleos que son precarios. Entonces, dicho esto, las propuestas quiero también exponerlas brevemente, que contiene las principales propuestas que contiene este documento de la Mesa de la Activación Laboral, dicen relación primero con, como le mencionaba, con ampliar la flexibilidad, o más bien flexibilizar la jornada laboral. ¿Qué significa esto? Que hoy día, a partir de la ley que estableció las 40 horas, se puede crear un promedio, ¿ya? Un promedio dentro de un mes, ¿ya? Se calcula un promedio de las 40 horas dentro de un mes, ¿ya? En consecuencia, por ejemplo, se podría trabajar un trabajador un máximo de 45 horas según la ley, ya en una semana, para que luego se promedie el resto de las horas restantes en las siguientes semanas. Entonces, lo que el gobierno menciona, más bien este documento y también todo el razonamiento del gobierno, plantea que en realidad en los países de la OECD hay otros mecanismos distintos para calcular la distribución de las horas y de la jornada. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Que el plazo o el lapso en que se promedian las horas, la jornada, es mucho más grande que 4 semanas y equivale, por ejemplo, a 15 semanas, a 52 semanas. Ahora, ¿cuál es el punto? Que todas estas comparaciones, que son reales, ¿ya? Que tienen que ver con una necesidad de adaptarse a periodos o temporadas de mayor demanda, por ejemplo, o de menor demanda en su caso, ya para ajustar las horas. En todos estos ejemplos que da esta mesa de reactivación laboral del empleo, bueno, son países donde todos estos plazos están acordados a través de una negociación colectiva, donde hay sindicatos fuertes, donde se negocia superempresa, no solamente en la empresa, y en consecuencia la protección para el trabajador proviene tanto del derecho del trabajo como también del equilibrio en las condiciones de negociación, ¿ya? Es decir, acá hay algo importante porque, en definitiva, el ideal desde el punto de vista del trabajo es que sea la fuerza del sindicato o de una central o una federación la que permita acordar condiciones laborales, ¿ya? Y cuando eso no ocurre, como en Chile, bueno, están las leyes, por ejemplo, el sueldo mínimo. El sueldo mínimo justamente es una ley que beneficia a aquellos trabajadores que no pertenecen a un sindicato, que no tienen posibilidades de sindicalizarse, porque en definitiva, si no existe el sueldo mínimo, bueno, van a negociar, entre comillas, directamente con el empleador cuál va a ser su salario durante el mes. Entonces, eh, eh, vuelvo sobre el punto, lo que hace la propuesta es ampliar el plazo para calcular el promedio. Ahora, el gobierno ya anunció que va a presentar un proyecto de ley sobre este punto respecto del turismo, pero que también en ese mismo proyecto de ley va a regular a todos los trabajadores, o sea, a todas las personas que están sujetas al Código del Trabajo, ¿ya? Y va a ampliar el promedio. Hasta ahora no hay ningún proyecto de ley. Hoy día en la cuenta de día de la sala de la Cámara no estaba el proyecto de ley, sin embargo, circula una minuta donde supuestamente están las condiciones que se van a plantear y el plazo va a ser más amplio que de 4 semanas, sería de 14 semanas o 15 semanas, es decir, 4 meses, bueno, serían el tiempo para poder calcular o promediar las 40 horas. Y con eso, obviamente, que se desdibujan las 40 horas y se incrementa la jornada. Y se cumple además una promesa, que es la promesa de campaña, en torno a que no se iban a tocar las 40 horas. Entonces, ya en eso claramente existe una amenaza, un riesgo bastante grave de retroceso. Y al mismo tiempo, en el caso de los trabajadores del turismo, se le va a ampliar hasta 52 semanas el promedio y además sin posibilidades o más bien, sin requerir la condición de que sea un sindicato el que acuerde esto a través de una negociación colectiva. Entonces, en el fondo se precariza por la vía de ampliar la cantidad de semanas para promediar la jornada y en segundo lugar porque se le quita un requisito que tiene que ver con la intervención de un sindicato, que es lo que permitiría proteger al trabajador. Enseguida, voy a denunciar algunos elementos más para poder abrir espacio a intercambio. Eh, se recomienda fortalecer la polifuncionalidad, y ya está en el Código del Trabajo. Entonces, ¿cuál es el punto que ven como un problema? Es que
Hoy día se puede impactar en el contrato de trabajo más de una función, pero se ha interpretado por la División del Trabajo, o sea, de forma administrativa, como por los tribunales, que esas funciones deben tener una naturaleza similar. Entonces, ¿qué dice esta mesa? Que dicen estos expertos que en realidad acá hay que flexibilizarlo y decir que establecer que sean funciones que puedan ser complementarias o distintas. En consecuencia, ¿eso qué significa? En la práctica es únicamente ahorro para el empleador, además es un problema que fundamentalmente se da en el retail, en el supermercado, en Falabella, bueno, en las tiendas, grandes tiendas, hay polifuncionalidad ya, de hecho, pero muchas veces esto se ha judicializado se han dictado sentencias en favor del trabajador, pero esto implicaría precarizar aún más la función de un trabajador, estableciendo muchas más funciones. Luego, también se plantea que hoy día es muy rígido, según esta mesa, despedir a un trabajador. Ustedes saben que la causal de necesidades de la empresa es algo que se utiliza con frecuencia, pero cuando se aplica de forma indebida o injustificada, eso significa que se aplica o se incorpora un recargo en la indemnización y en consecuencia dicen de esta mesa que sale caro despedir a un trabajador y por eso que proponen volver al año 2001, ¿ya? ¿Por qué el año 2001? Porque proponen reponer una causal que ya nadie se acuerda, que es la falta de adecuación del trabajador como una causal de despido. Cuestión que obviamente es altamente subjetiva, cómo alguien va, digamos, a establecer concretamente si el trabajador se adecuó o no al trabajo. Entonces, por eso, justamente eso fue eliminado en el año 2001 porque daba lugar a toda clase de arbitrariedades. Y en consecuencia, con eso se quiere volver a ese estado, que sería un desahucio libre en el fondo, despedir un trabajo sin ninguna causal, a eso equivale establecer la falta de adecuación. Y finalmente, quería mencionar también que se está tramitando en el Senado el proyecto de sala cuna universal. Supuestamente sala cuna universal, ustedes saben, el problema de origen de la sala cuna es que hay un requisito de número de trabajadoras por empresa para tener derecho a la sala cuna. Bueno, esto se elimina, lo que es muy bueno en el papel, pero lo que se hace es que hay dos problemas. Primero, que se va a crear un fondo de sala cuna que va a ser financiado con cargo al seguro de desempleo. Es decir, los propios trabajadores van a financiar la sala cuna y el empleador no va a pagar nada. En segundo lugar, el otro problema es que lo que hace esta propuesta del gobierno en materia de sala cuna es que no potencia la educación pública inicial, más bien al contrario, la despotencia. ¿Por qué? Porque el fondo de sala cuna va a financiar aquellos jardines que no pertenecen al sistema público, jardines privados que además van a tener requisitos menores desde el punto de vista de la calidad. Hoy día, un jardín infantil, en la idea original, hasta que estaba el presidente Boric, tenía que tener un reconocimiento oficial o una sala cuna para poder acceder al fondo de sala cuna. Hoy día, con esta propuesta del gobierno, solo requieren una autorización de funcionamiento o, peor aún, unas certificaciones que otorgó la Junji el año 2017. Es decir, la calidad va a ser muy discutible de los jardines infantiles y lo que hace en realidad este proyecto es por la vía de tomar una demanda que es real, que es la necesidad de las familias trabajadoras de poder cuidar a sus niños mientras trabajan. Bueno, toma esta necesidad para abrir un espacio de negocio y para desfinanciar, al mismo tiempo que desfinancia la educación pública inicial y le recorta recursos ingentes y muy significativos a la Junta de Jardines Infantiles, la JUNJI, e Integra. Es decir, es muy incoherente decir que acá queremos más a la cuna cuando le están recortando el 20, el 30% a los presupuestos de infraestructura o para tener insumos básicos en los jardines infantiles o los libros, por ejemplo, que es como una especie que yo diría que es una maldad, quitarle los libros infantiles a los niños. Bueno, eso es un ejemplo, el 30% de los recursos destinados a libros infantiles para los jardines públicos fueron recortados, que es un programa especial de fomento de lectura de la primera infancia, por ejemplo, pero hay muchos más que son también muy perjudiciales. Entonces, ahí radica la incoherencia. Entonces, en suma, para cerrar esta parte o sea, para cerrar la exposición, es decir, acá hay una agenda que ya está bien delineada, ¿ya? Que tiene que ver con desregular, tomando en cuenta que ya hay un derecho al trabajo que es bastante flexible, donde no hay posibilidad de negociar superempresa, donde se retiró el proyecto de, de negociación colectiva multirramal, que dicho sea de paso fue ingresado muy tarde durante el gobierno anterior, eso hay que también reconocerlo, fue ingresado
en las postrimerías cuando no había ninguna posibilidad de tramitarlo seriamente, eso es verdad, pero bueno, aquí se clausura esa posibilidad y al mismo tiempo se le niega en todas estas propuestas, en ninguna parte se le da un papel al sindicato. Es decir, siempre va a ser el acuerdo entre trabajador y empleador, que, como he mencionado al principio, es la negación completa del derecho del trabajo, decir que acá hay una discusión o una negociación entre iguales, porque sabemos que no son iguales. Entonces, el riesgo es la desregulación, la flexibilidad y desde luego la precariedad. El caso para el contrato por horas, claramente eso conduce a una tremenda incertidumbre. Un trabajador no va a saber cuántas horas va a trabajar al día siguiente o durante la semana porque va a tener un plazo de un día, 24 horas, para que le digan, oiga, usted tiene que ir a Ripley o ser reponedor en un supermercado. Bueno, vaya pasado mañana y va a trabajar 2 horas. ¿Y después qué? No hay garantía ninguna de los ingresos, es decir, completa inestabilidad. Esa persona tiene que trabajar en muchas partes al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto creo que es una agenda que es muy alarmante desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros, desde luego, yo estoy en mi segundo periodo en la Comisión de Trabajo, ejercí la presidencia en el periodo anterior durante un año, pero acá, más que, es decir, está el Parlamento, donde no hay mayoría de quienes aspiramos y queremos y articulamos junto con los trabajadores, no hay mayoría claramente, estamos en desventaja, pero acá siempre lo fundamental va a ser el rol que los propios trabajadores puedan cumplir a través de sus organizaciones para poder contener y evitar estos retrocesos. Así que yo me quedaría por ahí para poder bueno, dar espacio a intercambio o consultas como ustedes lo estimen. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Luis Cuello. Mire, yo le voy a comentar en el caso de las y los trabajadores sociales, la mayoría somos mujeres, ¿ya? Existe bastante precariedad laboral en este rubro, hace bastantes años, bueno, porque a nosotros, dentro de la historia del trabajo social, no sé si usted sabe, nos quitaron el rango universitario, cerraron universidades, después si bien lo recuperamos a media. Igual nos quitaron el control ético de la profesión, fuimos una de las profesiones bien maltratadas en la dictadura civil militar, tenemos 18 detenidos desaparecidos, y yo creo que, y ahora, como bueno, ya está el recorte del 5% en el gasto fiscal, eso significa que se reducen eh, todo nuestro campo laboral en términos generales. Hay un gran porcentaje que trabajan a horarios, pero yo veo esto realmente es como, no sé, es como que estuviéramos en otro mundo, no sé, estuviéramos en la Edad Media, es como que algo que viene es algo y es una rabia contenida, don Luis, es terriblemente desesperanzador, porque, bueno, nuestras colegas que, como bien le comento, son mayoría mujeres, nosotros trabajamos con la pobreza. Entonces, para nosotros es peor ver la situación de que si bien no había mucho, porque nunca ha habido tanto para la gente en situación de vulnerabilidad social, ahora hay casi nada. Entonces, para nosotros, fuera de las personas con las cuales trabajamos, nosotros también como trabajadoras y trabajadores, ¿cierto? Estamos en precariedad permanentemente y por eso es que queríamos, bueno, saber de primera fuente, primero saber si esto tiene un avance y no, o sea, me refiero a que si no hay alguna forma de, no sé, de parar esta situación que yo lo encuentro, o sea, realmente es como una película de terror cuando te llegan a ver esas películas de terror, porque todo lo que usted está comentando de la sala cuna, ese tema del recargo del seguro, eso es un proyecto que está en la sala o que ya está aprobado y en términos generales, todos, estoy haciendo una consulta, todos los trabajadores con código laboral tendríamos que financiar esa sala cuna, es una pregunta. Y en el tema del recorte del 30%, eso a Junge integra, eso yo no lo tenía en carpeta, lo desconocía. Entonces, eso yo creo que quedarme con esa pregunta. No sé si algunas colegas quieran hacer alguna pregunta al diputado. Yo sé que usted tiene el tiempo acotado, pero igual es importante porque nosotros tenemos que estar al día en todos estos temas, porque si no, bueno, nuestros socios tienen que saber lo que está pasando, aunque sea súper negativo,
es mejor saberlo que no saber nada. Así que eso me gustaría consultarlo y no sé si alguien más quiere hacerle una consulta a nuestro diputado. Si gusta, parto por la respondiéndole. Ya. Sí, Franco, parece que habías pedido la palabra, ¿se te apagó? ¿No se escucha nada, Franco? Ya, ya. Eh, empiece nomás, don Luis. sí, no, claro, Franco está hablando, pero no se escuchaba. Eh, avanzo, bueno, si gusta, avanzo con algunas cosas. Bueno, ya, bueno, usted me preguntaba por el estado de los proyectos. O sea, primero, claro, hay un proyecto concreto, o sea, ya yo diría que hay dos proyectos que están en trámite. De todas estas cosas que mencioné, todos estos elementos que mencioné, hay dos proyectos en trámite. Uno es el proyecto de contrato por horas, que es un proyecto que está en la eh, Comisión de Trabajo del Senado, y que es un proyecto antiguo, o sea, antiguo que fue presentado, claro, en 2018 por algunos senadores, y el gobierno ahora le dio urgencia y lo está respaldando, o sea, lo está patrocinando. ¿Ya? Este proyecto ha sido bien polémico, ha aparecido harto, entonces eso, ese es un proyecto concreto. El otro está en su primera etapa, ¿ya? Eh, el otro es de Sala Cuna. Sala Cuna Universal es un proyecto que viene de muy atrás porque viene de la época del presidente Piñera, sufrió un estancamiento en ciertos periodos, después se reactivó, ah, se han presentado muchas indicaciones, o sea, enmiendas, modificaciones a esta propuesta, eh, y este proyecto de Sala Cuna Universal está en primer trámite en el Senado, o sea, partió en el Senado, la Sala Cuna Universal, y ahora el gobierno presentó una indicación, o sea, presentó una nueva propuesta, que es la que yo le mencionaba, la presentó el 15 de junio, o sea, hace un mes. Y se ha estado discutiendo en la Comisión de Educación del Senado y ya se despachó de esa comisión y ahora va a pasar a la Comisión de Hacienda, porque tiene involucrado gasto público, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuál es qué es lo que viene de cuando sea aprobado o discutido la Comisión de Hacienda? Tiene que pasar a la sala, se discute en la sala y después de eso tiene que pasar a la Cámara. En la Cámara, con toda seguridad, va a llegar a la Comisión de Trabajo porque tiene aspectos laborales y también de educación. Entonces, ese sería el segundo trámite. O sea, falta todavía camino, pero está avanzando con velocidad. Pese a lo complejo que es un proyecto bien complejo, pero está avanzando rápido. Eh, y por otra parte, bueno, y lo que les mencionaba, bueno, la reforma tributaria, que en el fondo es como el gran marco de todo esto, ¿ya? Aunque no esté, aunque no esté, uno piense que no está directamente relacionado, pero sí, está directamente relacionado porque lo que existe acá es un diseño de desplazamiento eh, de recursos y de derechos, y sobre todo recursos, para ser bien concreto, desde eh, las personas, las familias trabajadoras, las personas que viven de su trabajo, hacia las grandes fortunas, los grandes capitales. Y eso es algo objetivo. O sea, cuando yo les mencionaba que el, el, lo que el Estado deja de recaudar son 4.000 millones de dólares y que eso va a ser compensado con ahorros, ¿qué significa? Que el gobierno está hoy día ahorrando recursos, por ejemplo, en educación, sobre todo en salud, en inversión, cuando está hablando de empleo y al mismo tiempo paraliza muchos proyectos de inversión. Bueno, todo ese ahorro que va a significar menos servicios para la gente en los hospitales. Aquí hay muchos recortes para los hospitales. Yo menciono solamente acá en Viña del Mar y Valparaíso, entre tres hospitales principales son 1.400 millones de recortes, que son hospitales que además que todos sabemos que a la salud le faltan recursos, no le sobran. Bueno, eh, entonces, en definitiva, esos recursos que el gobierno ahorra es lo que se le va a traspasar a quienes van a beneficiarse con la baja de impuestos. Entonces, ya hay un estudio que es del Ministerio de Hacienda, que se fue publicado como el 9 de marzo, donde se saca la cuenta de cuánto significaría la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración, que son las herramientas tributarias que están hoy día avanzando en el Congreso,
eso va a significar para 1.500 personas un beneficio de 400 millones de pesos al año. 1.500 personas que son las 1.500 personas más ricas de Chile. O sea, el 0,01, 0,05% de las personas con mayor ingreso. Entonces, de la población, perdón. Entonces estamos hablando de algo muy concreto. O sea, son recursos que se van a ahorrar o que en definitiva van a recibir los más ricos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ley de super ricos, no es una exageración. Lo mismo ocurre con las contribuciones. La extensión de contribuciones lo que pretende hacer es que las comunas o las personas que tienen más de una propiedad o tienen propiedades que de alto valor no van a pagar contribuciones, lo que es un despropósito porque eso va a significar dañar los presupuestos de los municipios. Y todo eso, por supuesto, todo eso, a ver, todas las medidas contractivas, o sea, todos estos ahorros fiscales para los municipios, que son la fuerza, para los municipios, para el Estado, para los servicios, usted bien lo decía, Mariela, impactan también en el empleo. Es menos trabajo, son menos fuentes de empleo. Y incluso economistas de derecha, conservadores, advirtieron esto. O sea que esto iba a tener un efecto también en la economía y lo está teniendo, claramente. Entonces, pero volviendo al punto, esos son los proyectos que están hoy día en trámite, o sea están presentados. El otro que les comentaba, ya se anunció que se va a presentar y que se supone que se va a presentar este lunes, pero finalmente no se ha hecho todavía, es el de la jornada laboral, es decir, que modifica las 40 horas. Pero el punto es que usted nos preguntaba cómo frenar esto. Bueno, es que, por ejemplo, lo de las 40 horas es la punta de lanza de la agenda laboral. Entonces, en definitiva, aquí importa mucho, primero, estar informado y también opinar y de alguna forma organizarse. Hay tantas formas, o sea, yo no quiero indicar ninguna receta porque no la tengo tampoco, pero en definitiva, la presión pública a través de la creatividad de las personas, de los ciudadanos, eso sí puede tener un papel, puede ejercer un papel, aun cuando en el Congreso estemos en desventaja, ¿ya? Pero es importante la presión pública respecto de esta agenda que sin duda significa un serio retroceso en los derechos de las personas y los derechos de los trabajadores. Sí, hay Así que hay una pregunta. una pregunta que se la voy a leer. eh, Ujú. Bueno, él es el actual presidente del provincial Linares. Me dice, yo, pero por aquí, porque no puedo